Voy a contarte 5 cosas que seguramente no sabías sobre la mala circulación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo para aclararos dudas sobre la mala circulación, ya que es una patología o una condición que vemos mucho en clínica y os preocupa mucho, así que vamos a intentar dejar todas vuestras dudas resueltas. Y una de las primeras preguntas que nos hacéis mucho es ¿qué es lo que me provoca la mala circulación? Y la realidad es que las causas pueden ser muy diversas. Pueden ser desde causas genéticas a infecciones, enfermedades diversas. Puede haber también problemas con consumo de tabaco o alcohol, obesidad. Incluso hay veces que las causas ni siquiera están demasiado claras, así que es una patología que puede tener multitud de causas. Segunda cosa que también me preocupa mucho, que decís, ¿cómo puedo saber yo si estoy teniendo mala circulación en alguna zona del cuerpo? Bueno, pues la realidad es que los síntomas son muy fáciles de identificar. Primero soléis notar sensación de entumecimiento, hormigueo, cosquilleos en la zona, ¿vale? Normalmente suele ser en las zonas más distales del cuerpo, pues más hacia el brazo, más hacia la pierna, ¿vale? Luego también podemos notar cambios en la temperatura, o que esté muy caliente o que esté muy fría, ¿vale? Las dos cosas son síntomas de que la circulación no está yendo muy bien. Otro de los síntomas muy habituales es que aparezcan calambres musculares en la zona, ¿vale? Si la circulación no está siendo buena, la contracción del músculo no va a ser homogénea y también nos puede generar ese calambre que es tan molesto y tan doloroso. Y lo último, que también es muy obvio, es si tenemos la zona inflamada con hinchazón muy recurrente, muy continua, pues es probable que no esté habiendo una buena circulación en esa zona. Otro dato muy interesante es que os preguntáis mucho de cómo se cura la mala circulación. Y la realidad es que como hemos visto que tiene muchos factores o muchas causas diversas, pues va a depender mucho de eso. Lo primero es siempre hacer cambios de hábitos en nuestra vida, ¿vale? Cuanto más saludables sean nuestros hábitos, tanto a nivel de ejercicio, alimentación, movimiento del día a día, higiene del sueño, todo eso nos va a ayudar muchísimo a generar una mejor circulación en el cuerpo. Luego también con medicamentos, por supuesto, si hay alguna patología tanto a nivel de colesterol como a nivel de coagulación de sangre, etcétera, vuestro médico os va a pautar una medicación que eso nos va a ayudar a que la circulación sea mucho más fluida y mucho más estable. Y luego en casos un poquito más graves o más crónicos en el tiempo, puede haber procedimientos que sean quirúrgicos o no quirúrgicos con vuestro cardiólogo, como puede ser la colocación de un stent o la colocación de un marcapasos si es un problema cardíaco, pero bueno, eso ya son problemas que tiene que ver vuestro cardiólogo. Cuarto dato o cuarta cosa que nos preguntáis mucho es qué pasa si la sangre no circula bien en las piernas, ya que es una de las zonas que más problemas circulatorios suele tener. Lo primero que suele aparecer es arañas vasculares o varices, ¿vale? Esas manchitas en la piel que van apareciendo o ese engrosamiento de las venas es uno de los primeros síntomas que tenemos con la mala circulación. Luego, por supuesto, también entumecimiento o hormigueo, falta de sensibilidad en la zona. Los cambios en la temperatura, o bien los pies fríos o los pies muy calientes, también son uno de los síntomas más habituales. Y otros síntomas importantes son en la piel, ¿vale? Cuando la circulación no es buena, la piel también va a ir deteriorándose. Entonces podemos tener desde piel seca, piel agrietada o como sensación de piel con escamas, o directamente cambios en la coloración de la piel, que se ponga muy roja o que al revés se ponga muy pálida, también nos da síntomas de que la circulación no está siendo buena en las piernas. Quinto, ¿qué ejercicio puedo hacer para mejorar la circulación? Bueno, obviamente va a depender de la zona que queramos estimular, vamos a hacer unos ejercicios u otros, ¿vale? Luego os vamos a dejar unos ejercicios enlazados para que sea un poquito más extenso, pero vamos a poner el ejemplo de las piernas, que lo más básico es tenemos que movernos mucho. Y serían ejercicios como levantar las piernas, ponerlas en alto, caminar de puntillas, caminar de talones, hacernos automasajes también en la pierna nos va a ayudar a estimular la circulación, hacer cambios de temperatura con baños de contraste, frío-calor, también lo va a estimular mucho. Después de estas 5 cosas que os había prometido en el título que os iba a aportar sobre la mala circulación, vamos a meter un par de bonus. El primero es cómo prevenir que aparezca la mala circulación. Y es un poco lo mismo que el tratamiento, vamos a tener que enfocarnos mucho en nuestros hábitos de vida, que sean lo más saludables posibles, que haya mucho movimiento, que la nutrición sea lo mejor posible, que el sueño sea bueno y también intentar controlar los niveles de estrés. Y por último, el último bonus, vamos a hacer un pequeño juego con vosotros a ver cuánto sabéis de la circulación. Así que os voy a hacer una pregunta, os doy unas opciones y os dejo unos segunditos para que lo contestéis en casa y a ver si acertáis. Primera pregunta para ver cómo vais de conocimientos, ¿sabríais decirme cuántos litros es capaz de bombear el corazón en un día? Os doy 4 opciones. La primera, 100 litros, segunda, 400, tercera, 7.500 y cuarta, 50 litros. Venga, a ver si sabéis cuál es. Pues la respuesta es 7.500 litros al día, ¿vale? Así que veis que es una cantidad de sangre bastante alta y es un músculo que es capaz de bombear y de generar mucho movimiento en el día a día. Y otra pregunta, ¿sabríais decirme, no vale usar calculadora, ¿vale? ¿Sabríais decirme
cuántos litros bombea el corazón en un minuto, os doy también 4 opciones. Voy a decir 15, 7, 1 o 5. Venga, sin hacer las cuentas de las horas para saberlo, la respuesta es 5, ¿vale? 5 litros al minuto es la cantidad que aproximadamente bombea nuestro corazón. Como os he dicho antes, vamos a dejar en la descripción del vídeo un enlace con ejercicios más concretos para mejorar la circulación. Dicho esto, como siempre, si el vídeo os ha gustado y ha sido útil, dejadnos un like que nos ayuda mucho. Cualquier comentario o cualquier duda nos lo dejáis y lo intentamos resolver. Y darle a la campanita y suscribiros al canal para que os avise de todos los vídeos que subimos. Y como decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.